Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, el placer de recibirte. Bueno, Pablo, relanzan esta campaña. Evidentemente, el problema es mucho más grave de lo que el título marca. Así es, desde el año pasado estamos con esta campaña de alfabetización. Los problemas en educación en Argentina, como todos saben, son muchos, pero bueno, nosotros decidimos focalizar fuertemente sobre esta problemática de alfabetización en el primer ciclo de la primaria, porque creemos, primero, que la situación es bastante preocupante, y segundo, porque es la base para después seguir discutiendo otros temas. Si los chicos no saben o no comprenden los textos en primaria, después es muy difícil que puedan seguir con su proceso pedagógico, ¿no? Y ahora estamos en estas semanas con un nuevo informe donde damos cuenta de cuál es la situación de lectura y comprensión de texto en secundaria. Y hicimos foco en lo que tiene que ver con aquellos sectores más favorecidos, ¿sí? Porque muchas veces está como este mito de que las escuelas privadas o los sectores más favorecidos tienen como su educación asegurada. Y lo que nos muestra este informe, a partir de las pruebas PISA del año 2022, chicos de 15 años, es que 3 de cada 10 no tienen el nivel de lectura que se necesita a esa edad, ¿no es cierto? Y estamos hablando de los chicos más ricos de Argentina. Ni hablar que cuando lo comparamos con otros países de la región, Argentina se encuentra entre los peores países, teniendo en cuenta además que los chicos más ricos de nuestro país son más ricos que los de esos países, ¿no? Entonces, bueno, nos llama la reflexión de que el problema en Argentina es sistémico, de todo el sistema educativo, y no solamente, como muchas veces se cree, de solamente un sector o de la escuela pública. Muy bien, clarísimo. Pablo, hablar de un problema sistémico evidentemente es transversal, ¿no? Y traspasa mucho. Habrá que seguramente ver la programación, la cuestión pedagógica, los docentes, las instituciones públicas, privadas y demás. ¿Por dónde se arranca? Es la pregunta que quiero hacerte, ¿no? ¿Cómo van a articular un objetivo ambicioso pero tan necesario, ¿no? Porque estamos hablando del futuro del país. Bueno, en relación a este informe, uno cuando piensa en las causas, uno dice, bueno, ¿por qué chicos que están en un sector tan favorecido, donde uno cree que tienen todas las herramientas, están también teniendo este problema? Ni hablar que cuando vamos a los sectores más desfavorecidos, es decir, los chicos más pobres, este número asciende, o sea, son 7 de cada 10. Una de las causas es justamente lo que hablábamos al principio, es este problema de alfabetización que se arrastra de los primeros años. Por eso para nosotros es tan importante focalizar en esto, y desde el año pasado estamos con esta campaña de alfabetización donde todos los gobernadores, aquellos que eran candidatos y que después asumieron como gobernadores, firmaron un compromiso por la alfabetización. Al mismo tiempo todos los candidatos a presidente, inclusive el presidente Milei, firmó este compromiso por la alfabetización, donde pretendemos que se focalicen políticas públicas en relación a la alfabetización en los primeros años, que se refuercen las capacitaciones a los docentes, los programas específicos, y al mismo tiempo que se pueda medir el impacto, ¿sí? Año a año, de qué resultados están dando esas políticas. Así que para nosotros es muy importante empezar, por eso también nosotros hacemos mucho hincapié en estos tipos de informes, para poder aplicar políticas públicas, poder conocer la realidad y ir evaluando cuáles son los impactos de las políticas que se establecen. Para nosotros es fundamental trabajar en base a evidencia. Pablo, quiero apartarme un poco de la estadística, el dato científico y la evidencia que recién nombrabas, y quiero pedirte una opinión, ¿no? Porque muchos chicos seguramente se quedan en el camino. Mirá, si rescatando, ¿no?, los datos de los más pudientes, hoy tenemos cifras negativas, ni hablar de lo que pasa en las clases más bajas y en los sectores con menos posibilidades de la República Argentina. Pero quiero preguntarte, en base a la conversación que ustedes tienen, ¿no?, con los investigadores, con tus pares, con los docentes, con miembros de fundaciones y demás, un chico que no entiende lo que lee y que a pesar de sus adversidades y sus obstáculos llega, ¿no?, al ciclo universitario, llega a un título profesional y necesita involucrarse en el ámbito laboral profesional, ¿cómo llega? Bueno, primero lo que hay que decir,
son muy pocos los que terminan ingresando al tercer nivel educativo. Es decir, en Argentina son muy pocos los chicos que llegan hasta el nivel universitario. Esto es una realidad. Cuando hablamos de nivel universitario, lamentablemente es una población muy chica. Muchos quedan en el camino. Argentina tiene una gran deserción que se da en una primera etapa, sobre todo en el nivel secundario. La primaria tenemos un nivel de cobertura mucho más alto, pero el nivel secundario ya empieza a bajar ese número. Para que te des una idea, las estadísticas nos dicen que de cada 100 chicos, solamente 13 hacen en tiempo y forma todo el recorrido de primaria a secundaria. Entonces ahí estamos teniendo un problema. Y también estamos viendo, y lo que nos dicen en universidades y en institutos terciarios, es que los chicos están llegando con muchos problemas de comprensión lectora, donde además en el nivel universitario se exige otro tipo de asociaciones de textos, la capacidad de poder resumir, de sacar fuerza, de poder unir diferentes autores, digamos, es otra complejidad, lo cual hace mucho más difícil la tarea. Y estamos teniendo muchos problemas de comprensión lectora y de escritura, sobre todo en niveles universitarios. Pero bueno, esto viene arrastrado de la problemática, como te decía, de la alfabetización en los primeros años de vida. Así que bueno, por eso ponemos tanto foco en esto. O sea, políticas públicas en educación hay que hacer un montón. Se han hecho políticas públicas positivas. Lamentablemente, cuando van cambiando los gobiernos, cual sea el color político, muchas veces esos programas, algunos que son positivos, se dan de baja. Entonces, cuando uno compara las estadísticas de Argentina con otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, que inclusive tienen situaciones sociales y políticas más complejas que las nuestras, como por ejemplo Guatemala, Honduras, El Salvador, tienen números mejores en educación. Pero cuando uno observa qué es lo que pasa en esos países en comparación con Argentina, la clave está en políticas públicas sostenidas en el tiempo. Una fuerte decisión del Estado en invertir en educación, y esas políticas, más allá de quien gobierne, se mantienen. Y hay una sociedad que se adueña de esa política y hay un consenso generalizado. Y eso en los años termina teniendo buenos resultados. Por eso esos países que tienen situaciones económicas peores a las nuestras, en resultados pedagógicos están mejor que nosotros. Cuando Argentina además fue un faro en la región en relación a sus políticas educativas. Y hoy estamos por debajo. Y lo hemos perdido en los últimos años, ¿no? Hemos perdido esa educación pública que nos convertía en referencia en Latinoamérica y en la universidad también, ¿no? Con casos más cercanos. Un placer escucharte, Pablo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a ustedes.